Shalom Aleichem, Shavua Tov, bienvenidos a todos, ¿cómo están ustedes? Comenzamos la semana de Parashat Tazria. Venimos de la Parashat Shmini y justamente todos estos días, estas semanas, de la pureza, de la impureza, en distintos niveles. En la Parashat Shmini vimos que la Torah nos hablaba acerca de la pureza de los animales, qué animales se podían comer, qué animales eran puros, qué pasaba incluso si alguno de esos animales impuros caía dentro de un recipiente de arcilla, un recipiente de madera, de metal. Incluso qué sucedía si había agua o no. Sabemos que cuando hay agua, la pureza se transmite, pero también se transmite la impureza. Y así llegamos a esta Parashá Tazria, donde comienza hablando acerca del nacimiento de un varón. ¿Qué pasa cuando una mujer concibe un varón o cuando concibe una mujer?
Si consigue un varón, tiene que hacer el Brit Milá a los 8 días, circuncidarlo y estar 33 días impura. Si es una mujer, 66 días de separación, de purificación. Esto no hay que tomarlo literalmente porque de acuerdo con la Salahot de hoy en día, donde está el Beit HaMikdash, este tipo de impureza no puede ser eliminado. Entonces, esto no es lo mismo que sucede para la purificación de la mujer en nuestros días. Luego, la Perashá en realidad, al principio habla de esto, pero la mayor parte de la Perashá habla acerca de Metzorá. Metzorá es otro tipo de impureza y se traduce generalmente como lepra, pero no es exactamente lepra, sino que es una enfermedad más bien espiritual. Esa enfermedad puede estar en la piel de la persona, puede estar en sus ropas, puede estar en la casa, puede estar cualquiera de ellos a la vez. Y que en cada uno de esos casos es diferente la actitud que tiene que tener la persona y también es diferente el tipo de tratamiento que se le da y cuál es su relación con el Cohen. Todos estos tipos de llagas o impurezas, llamadas Metzorá, tenían que ser consultadas con el Cohen, con el sacerdote, y él lo iba a ver. Entonces pero ya termina hablando de eso y comienza la perashá siguiente que vamos a leer la semana que viene, la perashá Metzorá, hablando de cómo se purifica. Toda esta perashá habla de cuáles son las simanim, las señales, cómo se detecta el diagnóstico, qué es lo que tiene que hacer la persona. Y la semana que viene vamos a ver qué es lo que le pasa a la persona que tiene que hacer para purificarse. Entonces son 3 semanas donde nos referimos al mismo tema. Y como sabemos, todo tiene su lado espiritual. Todas estas impurezas, como dijimos, son impurezas espirituales. No es porque el objeto en sí muestre algún tipo de cambio, sino que la impureza, la falta de santidad o la falta de tener esa propiedad de permisión, se refiere más que nada a el servicio en el templo. Entonces, en la época que estaba el templo, se cuidaban mucho de estas impurezas, porque en esa época todo el mundo podía ir, y además los Kohanim y los levitas estaban distribuidos por todo el país, en medio del pueblo, y podían contraer esa impureza en cualquier momento. Entonces, no solamente los Kohanim, los sacerdotes tenían que estar puros, sino que tenía que estar todo el pueblo puro. La impureza en nuestros días tiene que ver con nuestros aspectos psicológicos. Hoy en día, cuando una persona tiene un problema, incluso la gente, los judíos, religiosos, no solamente vamos por los problemas espirituales, a ver al Rebe para que nos solucione, para que nos dé una salida, sino que vamos también por los problemas físicos, por toda situación que nos encontremos en la vida, porque sabemos que todo lo que sucede en la vida, en la práctica, tiene su origen en lo espiritual.
Así cuentan que acerca de un rebe muy grande que se llamaba José de Lublin. José quiere decir el que tenía el visionario, que podía ver proféticamente, incluso si no le contaban nada. Pero incluso hasta él tenía este tipo de requisito, de que cuando uno tiene un problema hay que acercarse y contarlo. Y así cuentan la historia de un Hasid que él tenía, que tenía 3 hijas por casar, pero no tenía ni un solo peso, no tenía ningún kopek, como era la moneda de ese lugar, para poder empezar a hablar, siquiera, para conseguir algún buen partido para sus hijas. Este Hasid, David Mordechai Pinchhoff, viajaba año tras año a ver a su Rebbe. Se acostumbra a ir a ver al Rebbe en la época de las festividades, sobre todo en la época de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Entonces el Hasid iba todos los años y la esposa antes de salir le decía, acordate de contarle al Rebbe todos los problemas que tenemos. Y entonces el hombre viajaba, a veces los viajes hacia el Rebbe eran semanas y semanas en carretas o caminando en medio de las estepas rusas, las estepas del este de Europa, Ucrania. Y él llegaba, y cuando llegaba a ver al Rebbe, su alegría era tan grande que se olvidaba de todos sus problemas. Y entonces, cuando hablaba con el Rebbe, nunca le llegó a contar lo que pasaba con él. Un año, su esposa, en vista de lo que estaba sucediendo, decidió viajar también, pero no ir junto con su marido, sino decidió ir por separado. Y cuando Reb Mordechai llegó a Lublin, a la ciudad donde vivía este Rebbe, entonces se dio cuenta que su esposa ya estaba allí. Entonces no tenía otra salida que ir al Rebbe y contarle cómo era la situación en su casa. Cuando el Hasid le contó al Rebbe lo que estaba pasando en su casa, Reb Aarón, el José de Lublin, le preguntó, ¿por qué hasta ahora no me contaste todo lo que estaba pasando? Rebbe, le contestó el Hasid, yo pensé que como vos sos un visionario, por providencia divina, por inspiración divina, vos ya sabías lo que me estaba pasando. Entonces yo confié en vos. No es así, le contestó el Rebbe. En el caso de las plagas, y refiriéndose a la Perashá Metzorá, cuando una persona tiene una llaga, una lesión en la piel, la Torá dice que si una persona tiene en su piel una llaga de tzarat, tiene que llevarla al Cohen, llevarla a Aarón a Cohen, y el Cohen, él va a ver esa llaga. Entonces él va a decidir qué es lo que tiene que hacer. Y no solamente eso, el solo hecho de que el Cohen lo vea y le dé un tratamiento, eso ya está empezando a producir la curación. Esto significa que inmediatamente que la persona es llevada al Cohen y el Cohen decide si eso es una enfermedad u otra, el sacerdote no hace falta que le expliquen nada. Él ve y ya puede decidir. Pero ¿qué pasa cuando esas plagas afectan a las casas? Ustedes saben que el ser humano tiene 3 vestimentas.
el pensamiento, el habla y la acción. Pero esas son vestimentas interiores del alma. Además, hay 3 vestimentas exteriores, o makifim. Una es el cuerpo, otra es su ropa y otra es la casa. En esas vestimentas interiores del pensamiento, habla y la acción está el origen de la enfermedad exterior, pero allí no se produce la enfermedad se produce en la parte exterior. ¿Para qué? Para que esa enfermedad pueda ser visible y pueda ser arreglada. Pero para que pueda ser arreglada, tiene que ser vista por alguien que sabe. Y no solamente tiene que ser vista en una visión, sino que tiene que ser vista en forma directa. Entonces por eso el Rebbe le contestó que cuando la llaga es en la piel, entonces enseguida se puede decidir cuál es la llaga, si el hombre viene y le muestra al Cohen. Dice, pero para cuando hay un problema en la casa, no hace falta que la persona traiga, que la persona misma venga, sino que es simplemente suficiente que se lo cuente al Cohen. Decirle algo está pasando en la casa y parece que es una plaga. Entonces, de esto vemos que las plagas o las enfermedades, las afecciones que afectan las casas, por ejemplo, las necesidades materiales que uno tiene para sostener el hogar, es imprescindible que venga al Cohen y que le cuente a él todo lo que está viendo que sucede dentro de la casa. No alcanza con la visión del Cohen. Comienza la perashá de esta semana, y esto leemos en el Gitas de hoy. Dios le habló a Moshe diciéndole, Vaidaber Abayá, el Moshe Lemor. Como ustedes se dan cuenta, yo no se los leo simplemente para que lo escuchen, sino que esto también es una clase de lectura y de interpretación de las palabras de Torah. Es importante que todos aprendamos hebreo, porque esa es la lengua del Mashiach, la lengua en que nos va a hablar, se nos va a revelar Dios. Y además hay muchos de ustedes que quieren conversión, quieren integrarse al pueblo de Israel, y es importante que todos sepan cuál es la lengua verdadera del pueblo de Israel. Entonces Dios le habló a Moshe diciéndole que le hable al pueblo de Israel, diciéndole lo siguiente: cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, estará ritualmente impura durante 7 días, tal como cuando está impura durante el tiempo de separación cuando tiene su periodo. Entonces acá vemos que hace una comparación con los dos tipos de purificación. Y entonces durante esos 7 días va a estar preparándose todo el hogar para circuncidar al bebé. Dice la Torah, Ishaki Tazria, Amar Rabbi Smalai, Keshem Sheyatzirato Sheladam
אחר כל בהמה חיה בעוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה בעוף. Dice Rashi, algo que aludimos al principio en esta conversación, dice Rabbi Shmalai, así como la creación del hombre fue después de la creación de todas las bestias y aves de la tierra en el Maaseh Bereshit, en los 6 días de la creación, así también en su Torá, cuando Dios entregó la Torá, primero se habló de los animales, como se habló al final de la Perashá Shminit, y luego se habló del nacimiento del varón. Entonces están haciendo una alusión a la relación que hay entre los animales y Adam Arishon. Dice que Tazria es un verbo y viene de la raíz zera, que quiere decir semilla o simiente, y quiere decir una mujer que da simiente. En palabras de nuestros días sería una mujer que ovula. En esa época, la Torá, por supuesto, habla en un lenguaje que fue entendido muchos años después. En esa época no se entendía lo que significaba que una mujer dé semilla, porque en esa época no había microscopios para ver los óvulos. Toda la fructificación, en general, la fecundación, se producía en la mujer, pero se pensaba que la semilla era solamente del hombre, que el hombre ponía la semilla en la mujer, y la mujer era simplemente un receptáculo. En cambio, la Torá nos cuenta y nos habla con esta palabra, y de ahí aprendieron los sabios muchas cosas que en general los pueblos hasta hoy en día, hay pueblos primitivos que tampoco saben este asunto, que para que se una tiene que estar la semilla del hombre y la semilla de la mujer. Pero en aquella época y durante muchos siglos, hasta hace posiblemente 200, 300 años, no existía ningún conocimiento de que la mujer también daba semilla. Entonces, la mujer produce una semilla, y dicen los sabios que si la mujer emite la semilla primero, nace un varón, y ya quitasría tjila y olé el zahar. Y si la mujer produce la semilla después, o sea, se ovula después de haber sido fecundada por el varón, entonces nace una mujer. Los sabios siempre supieron este asunto por conocer la parte oculta, la parte secreta de la Torá, pero aparte por un tema de practicidad. Eso se veía en la práctica, pero hasta que no se conoció la biología no se entendió cómo era el proceso. Y entonces, cuando se descubrió cómo es la fecundación a través del óvulo y del espermatozoide, y luego a través de las leyes genéticas, se descubrió a través de que nos sirve para entender mejor la Torá, y se descubrió que era verdad. El óvulo sale del ovario, y cuando va a entrar a la trompa de falopio que une con el útero, allí normalmente se encuentra con el espermatozoide, ahí es fecundado y va bajando y llega hasta el interior del ovario, y ahí comienza a desarrollarse. Ahora, ¿cuál es el asunto?
El óvulo se produce aproximadamente, la salida del óvulo, alrededor del día 14, desde que se produjo la primera señal de la impureza de la mujer. Entonces, de acuerdo con las leyes de la Torá, las leyes de la mikve, de la pureza familiar, la mujer tiene que esperar aproximadamente ese tiempo para ir a la mikve, entonces está pura para poder unirse nuevamente con el marido. Entonces sucede que esa noche, la noche de la mikve, es justamente cuando ovula. Y entonces, si se produce ese óvulo, posiblemente lo produce en el día 13, 12. Si va el día 14, entonces ese óvulo ya está. Y entonces ese óvulo está preparado y vienen los espermatozoides. Ahora, nosotros sabemos que el óvulo siempre tiene un cromosoma X. Entonces, de acuerdo con la biología, la mujer siempre aporta el lado femenino, el cromosoma X. La mujer tiene biológicamente un cromosoma, o sea, el hombre y la mujer tienen un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. De los 46 pares, de los 23 pares de cromosomas, 22 pares son cromosomas somáticos que tienen genes para crear todas las moléculas que van a hacer el cuerpo. Y hay un par que se llama el par X, el par sexual o XXY, que dan las características sexuales. Tienen también otros genes que no son relacionados con el sexo, pero el sexo lo determina este par cromosómico, llamado X o Y. Entonces la mujer, un cromosoma X, y el hombre puede dar tanto un cromosoma X como un cromosoma Y, porque en el espermatozoide o en el óvulo solo hay la mitad de la carga genética, no hay cromosomas en pares, sino que hay cromosomas individuales, un ejemplar de cada par. Entonces, puede ser que haya un X que da la mujer con un Y que da el hombre, o puede ser que haya un X que da la mujer con un X que da el hombre. Entonces, el hombre da su carga genética, tanto X como Y. Entonces, ¿por qué decimos que hay una diferencia si el óvulo sale antes o sale después? Y la respuesta es que los estudios genéticos mostraron que el espermatozoide que lleva un cromosoma X es más grande y tiene mucha más energía que necesita un espacio mayor, entonces es más lento. En cambio el cromosoma Y tiene una carga energética, tiene menos mitocondrias, que son los que producen la energía para moverse, entonces es más rápido. Entonces, si el óvulo ya está, el primero que llega es el espermatozoide Y. Y entonces va a salir un varón. Si el óvulo todavía no está, o sea que la relación fue hecha mucho antes de que la mujer haya ido a la mikve o que sea la fecha permitida, o sea que hubo una relación
entró la semilla del hombre, pero el óvulo todavía no está. Entonces los espermatozoides iban a llegar y no van a encontrar nada. Y como viven menos, tienen menos carga, reservas energéticas. Sí. En cambio los X son más lentos, pero viven más tiempo. Entonces llegan tarde, pero seguro. Entonces si llega a haber un óvulo, eventualmente que salió al segundo o tercer día de la relación, entonces va a ser fecundado por estos espermatozoides y sale mujer. Por supuesto, si la relación es muchos días después de que el óvulo salió, ese óvulo también dura pocos días, entonces ahí no va a haber ninguna fecundación. Entonces hay un motivo por el cual cuando la mujer es fecundada en el momento apropiado, hay mucha posibilidad de que salga un varón. En aquella época había una ventaja muy grande de tener varones, eran los que trabajaban en el campo, a pesar de que Shlomo Melech, un poco más tarde, después de recibir la Torá, unos 500 años después de recibir la Torá, compuso unos versos muy especiales que nosotros cantamos todos los Shabbatot, que habla acerca de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es una mujer tal que lleva toda la carga del trabajo sobre sí, y su marido está estudiando en el Beit Knesset, en el Kollel, para ser más sabio. Entonces, como sea, había una ventaja en la época aquella de tener varón. De todas maneras, los sabios dijeron que la mitzvah que establece la Torah de Pru-Urbu, de fructificar y multiplicados que le dio a Kadosh Baruj Hu a Adán Rishon, no era solamente para poder tener un varón, sino que la mitzvah se cumple cuando hay un varón y una mujer, tener uno de los dos. Y hay algo muy interesante, y es que, de acuerdo con la halajá, la mitzvah no es de la mujer, sino que la mitzvah de tener descendencia es del hombre. Porque la Kadosh Baruj Hu le dijo a Adán que tenía que reproducirse. Tenía que encontrar una mujer y reproducirse. Bueno, entonces nuestra parashá habla acerca de la circuncisión. Justamente hoy tuvimos un Brit Milá de una gente conocida, donde mi hija Lea fue con su marido, y nosotros estuvimos cuidando a los chicos, así que también tuvimos la experiencia de cumplir una mitzvah por el Brit Milá. Como siempre, seguramente ustedes van a leer la perashá de la semana. Y van a leer la parte literal. Pero como nosotros somos Hasidim y buscamos la parte interior, siempre vamos a ver qué es lo que nos dice el Rebbe, qué es lo que nos dicen los estudios hasídicos, para entender qué es lo que significa todo esto. Que aparentemente se puede entender. El Rebbe de Lubavitch, en una de sus alocuciones, explicó una enseñanza del Rebbe de la Nuda Zaken, del primer Rebbe de Chabad. Y la enseñanza es acerca de este primer versículo que acabamos de leer. Cuando una mujer conciba, tazría, y dé a luz un varón. Varón en hebreo se dice Zahar, Zain Het Reish.
Explican los sabios que esto alude a la comunidad de Israel. La comunidad de Israel es comparada a la mujer que se casa con Akadosh Baruj Hu, el pueblo judío. La presencia divina, la Shekhinah, es llamada esposa. El pueblo judío es la esposa de Akadosh Baruj Hu. Como está escrito, porque tu hacedor, Dios, es tu esposo. Por lo tanto, si el pueblo judío siembra, decíamos que Tazría, de poner semilla, también se refiere a sembrar, se refiere a la semilla que uno pone en la tierra. ¿Y cuál es la semilla que siembra el pueblo de Israel para que crezcan frutos? Son las mitzvot. Las mitzvot, cada una de las mitzvot y las buenas acciones significa sembrar para que crezca un fruto para Kodesh Baruj Hu. Así está dicho, siembren para vosotros Sedaká. Y entonces, dice Akadosh Baruj Hu, si ustedes siembran, entonces yo les prometo que van a dar a luz un varón. ¿Cuál es el fruto que proviene de las buenas acciones, de los preceptos que hace el pueblo de Israel? La unión que produce las mitzvot del ser humano hacia Akadosh Baruj Hu es que nace un hijo varón, un hijo Zahar. Un Zahar es masculino, dador, que está por encima de la mujer, que es receptora. Y así también Akadosh Baruj Hu está siempre por encima del pueblo de Israel. Y en la Torá, no sé si ustedes han visto que el verbo dice Veyaldá. Y Aldá quiere decir que dio a luz. Pero hay una regla, y es que siempre que hay una Vav, que la Vav significa y, aplicado a un verbo en pasado, este se transforma en futuro. Entonces esto es una promesa también. Y es que una mujer que da semilla, y como dijimos antes, dice el varón, una mujer que da semilla antes, va a dar a luz un varón. Y entonces cuando nazca ese varón va a estar impura durante 7 días y luego se va a purificar. Así también el pueblo de Israel se preparó para recibir la Torá durante 7 veces 7, durante 49 días, y así recibió la Torá y se transformó en el elegido del pueblo de Israel. Pero la Torá, con esto se refiere a algo mucho más importante. Dice, más aún, la expresión Veyaldá, que dará a luz, implica con seguridad que dará a luz. O sea que una persona que cumple los preceptos y hace buenas acciones, Akadosh Baruj Hu le promete que sus buenas acciones van a dar fruto. Que cuando el pueblo de Israel da tzedakah, cuando una persona da tzedakah, cuando ofrenda a Dios, eso le va a dar fruto. Eso en la vida personal de cada uno, pero también se refiere al fruto de la redención futura. Y que va a producir un zahar, y ese zahar es el Mashiach, es el varón que estamos esperando,
y que simplemente tenemos que abrir los ojos y mirar para ver que ya está aquí. El Rebbe explica algunas cosas acerca de la redención futura. Dice que a diferencia del nacimiento, que durante 7 días está impuro, esa redención va a ser perfecta y va a ser completamente estable y ya no va a ser seguida por ningún galut, ningún exilio. ¿Por qué? Porque está dicho que después de la redención definitiva y final con el Mashiach, ya no va a haber ningún exilio. Y esa es una de las diferencias de la redención futura de la redención de Egipto. ¿Por qué? Porque la redención de Egipto fue una redención transitoria. En cambio, cuando Akadosh Baruj Hu se revele completamente, entonces, cuando Akadosh Baruj Hu se revele su esencia, todo va a estar puro. Un segundito que enseguida vamos a continuar. Les pido por favor. Bueno, como les dije, teníamos visitas y nos vinieron a visitar algunos amiguitos. Les pido disculpas entonces por la interrupción. Decía que en la redención futura solo va a haber pureza y perfección. Y no va a haber ningún exilio, ningún galut. En la primera redención, cuando Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto, hubo el varón que sembró la semilla, que fue Akadosh Baruj Hu. Pero el pueblo de Israel salió en forma pasiva, no hubo ninguna actitud positiva respecto a él. Solamente creyó y dejó de llevarse. Y así pasaba también en el primer Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash, todos los milagros que sucedían, venían por la revelación de la presencia divina que Akadosh Baruj Hu mandaba. El segundo templo fue al revés. Solamente la mujer, el pueblo de Israel, actuaba, pero ya no había una revelación de arriba. No se produjo esa unión tan tremenda. En el tercer Beit HaMikdash va a haber una revelación de arriba, pero también se va a producir, gracias a todos los preceptos y a todas las buenas acciones de la mujer, del hombre, del pueblo de Israel, las mujeres, de los chicos, y también de todos los componentes de todas las naciones que se unan con nosotros para traer la redención.
Y así, cuando una mujer conciba, emite semilla, en la época nuestra, estamos justo en la época en que ya no hay más impureza, y es el día de la mikve, es el día de que la mujer ya está preparada para recibir la semilla. Todos estos miles de años de exilio fueron esos 7 días de separación del hombre con el pueblo de Israel, de Akadosh Baruj Hu, con su creación, y en el 7º día ya se produce la purificación. Entonces, en el momento oportuno, el hombre se acerca a ella, Akadosh Baruj Hu se acerca al pueblo de Israel, y juntos, ambos poniendo de su parte, lo que se llama Iteruta de Leila y Iteruta de Letata, un despertar de arriba y despertar de abajo, van a producir el nacimiento de un varón, de esa redención con el Mashiach verdadero que va a durar para siempre. Y esto también se relaciona con algo muy interesante. El Teilim, ustedes saben que son cánticos y poemas de alabanza a Kadosh Baruj Hu. Estos cantos eran cantados por los Levíim en el Beit HaMikdash, y todos estos cánticos que se entonan en las festividades y en las plegarias diarias y durante todas las actividades son llamados Shirah. En hebreo, Shir quiere decir canto, y Shirah es el mismo concepto pero en forma femenina. Cántico y canción, pero no es simplemente algo retórico, sino que tiene relación con lo que dijimos recién. El canto es una actitud activa, positiva, ir hacia el encuentro de algo. La canción es más bien algo receptivo. Nosotros alabamos a Kadosh Baruj Hu para que Él se nos revele y venga hacia nosotros. El canto del futuro, cuando cantemos para llegar al Mashiach, se llama Shir. Como dice la Torá, Shirul Hashem Shir Hadash, un canto nuevo. Y esto es lo que nosotros vamos a cantar, y de Bezrat Hashem vamos a estar todos juntos cantando un cántico nuevo para que Akadosh Baruj Hu sea feliz y que también nosotros seamos felices y que toda la creación se eleve junto con todos nosotros. Entonces, es importante saber que el Hijo, la concepción más importante es la concepción de la época del Mashiach, del 7º milenio. Y por eso los Jajamim aconsejan tener relaciones matrimoniales en Shabbat. Está dicho que cuando el hijo es concebido en Shabbat, va a ser un tzadik, va a ser un hijo que cumpla los preceptos y va a ser un estudioso de Torah, y va a ser sabio, bueno con los padres, etcétera, etcétera. Va a seguir la tradición. Va a ser un tzadik. Con esto queremos despedirnos por ahora. Vamos a prepararnos para la próxima clase del Zohar, que va a ser, no sé si esa clase la puse, la reservé en forma correcta. A ver, enseguida les digo. La clase del Zohar está para, también, es para las 11 de aquí.
En 2 horas y 47 minutos tenemos la clase de Zohar. Así que nos vemos allí. Y les quiero decir que está muy avanzado ya la preparación del curso de reencarnación y otros cursos que estamos preparando. Recibimos ya muchos pedidos de inscripción y todos los que se inscriban van a recibir material para cada una de las clases, material gráfico que cada uno va a poder imprimir para repasar. Y también está muy avanzado también la publicación de los libros. Ya conseguimos una imprenta en Argentina y estamos haciendo los trámites para sacarla, para llevarle todo el material y distribuirlo por todo el mundo. Así que Besat Hashem, acuérdense también que estamos preparando un seminario para la primera quincena de septiembre, el mes de Elul, aquí en Israel. Así que vayan preparando los pasaportes, aquellos que no tienen, vayan averiguando los precios de los pasajes. Nosotros les vamos a decir luego cómo van a ser las condiciones y la forma de pago, las fechas, el tiempo y todo el itinerario que vamos a preparar para el seminario aquí en Israel. Y si Dios quiere, vamos a tratar de viajar un poco antes para visitar algunos lugares. Eso no es tan seguro. Nos despedimos por ahora. Gracias por estar con nosotros. Shavua Tov y acuérdense que faltan 3 semanas para Pesaj. Aquellos que festejan, esperemos que todos podamos festejar con el Mashiach, que ya Él venga y diga quién es judío, quién no es judío, que ya no haya más problemas. Pero cada uno que haga su esfuerzo para poder llegar a eso, como decíamos recién, que no solamente el caballo de decida, sino que nosotros, como las mujeres influyen sobre el varón, también nosotros influenciemos a caballo de para que nos redima pronto. Nos vemos luego.